Bueno, esta semana vamos a estudiar unos circuitos eléctricos asociados a unos sensores de los cuales pues, nos interesa estudiar precisamente en nuestros estudios físico-químicos para detectar ciertas sustancias. Normalmente nosotros estudiamos con la detección de ciertos biomarcadores asociados a cáncer y normalmente usamos sistemas de detección que implican medidas electroquímicas. Entonces vamos a comenzar a mirar algunos circuitos que son de interés en esta área de estudio a la vez que estudiamos nosotros estos conceptos básicos de impedancia. Entonces, en este caso nosotros estamos interesados en estudiar este circuito. Este es un circuito RC, es decir, una resistencia con capacitor. Es un circuito bastante simple que nos permite modelar algunos elementos, por ejemplo, un sensor montado en un electrodo de oro, el cual tiene, por ejemplo, una película autoensamblada de algunas moléculas, por ejemplo, 11 ferrocenil con algunas moléculas redox que permitan hacer el intercambio electrónico en la solución electrolítica. Eh, Podemos simularla bajo ciertas condiciones por medio de este circuito, dado que los datos experimentales se comportan de esta forma. Entonces conviene revisar este modelo circuitario. Entonces tenemos una resistencia que está descrita por la ley de Ohm y tenemos un capacitor cuya carga es proporcional a la diferencia de potencial, por lo tanto la corriente que circula por él es proporcional a la primera derivada del voltaje respecto al tiempo. Nosotros podemos escribir la suma de voltajes de Kirchhoff para esta malla y a partir de esa suma de voltajes de Kirchhoff, en donde tenemos el voltaje de la fuente, el voltaje en la resistencia y el voltaje en la capacitancia, tendríamos esta primera ecuación. Reordenando términos, teniendo en cuenta las dos ecuaciones que definen a nuestros circuitos, tenemos esta expresión, la cual podemos reescribir de esta forma. Miren que aquí tenemos esta expresión en términos del voltaje del capacitor, por lo tanto tenemos que analizar cómo vamos a obtener este voltaje del capacitor. Recordemos en términos generales, nosotros para poder medir la impedancia usando una excitación sinusoidal perturbamos el sistema con una corriente, por ejemplo I sub 0 seno de omega t, y medimos la respuesta en voltaje del medio, la cual sería también una función sinusoidal porque estamos estudiando sistemas lineales invariantes en el tiempo y tendría la forma B sub 0 seno de omega t más una cierta fase phi. En este caso, nosotros podemos llegar a escribir estas expresiones, la corriente con la que excito y la respuesta del sistema, teniendo en cuenta que la corriente del circuito está descrita por la ecuación que nos describe el capacitor. O sea, el capacitor impone la forma como se comporta la corriente. Teniendo en cuenta esto, es posible escribir una ecuación para el voltaje en el capacitor. No se den cuenta que esta ecuación diferencial nos define el voltaje en el capacitor, lo cual quiere decir que el voltaje en el capacitor es menos I sub 0 sobre omega c coseno de omega t. La razón es muy sencilla. Si nosotros tomamos esta expresión y la introducimos en la ecuación que nos describe al capacitor, esta de acá, obtenemos una corriente que coincide perfectamente con la corriente de excitación. ¿Ok? Habiendo hecho esto, nosotros podemos proceder a escribir el voltaje partiendo de la ecuación con la que nosotros hemos descrito el circuito, es decir, esta de acá. Miren que esta de aquí es esta misma. Entonces tendríamos la corriente, esta corriente que está definida acá. Noten que esta corriente que está definida acá corresponde a la corriente con la que estoy excitando el sistema, y este voltaje en el capacitor está dado por la expresión que obtuve acá abajo. Cuando reemplazo esto en la ecuación, encuentro esta expresión. Ahora bien, esta expresión implica lo siguiente: el voltaje de la fuente, yo sé que el voltaje de la fuente es B sub 0 seno de omega t más una cierta fase. Tengo que buscar cuánto es el voltaje, cuánto es esta fase que aparece por el medio por el cual se está propagando esa señal de voltaje, de corriente con la que perturba el sistema, perdón. Entonces, expandiendo esta expresión usando la relación trigonométrica del 0 de A más B, obtengo esta ecuación. Si yo comparo lo morado con lo morado y lo verde con lo verde, encuentro enseguida que B sub 0 coseno de phi es igual a R I sub 0 y B sub 0 seno de phi es igual a menos I sub 0 sobre omega c. Simplemente organizando un poco los términos, encuentro esta expresión que me describe el circuito que estoy estudiando. Es decir,
yo encuentro que si divido esta expresión sobre esta de acá, voy a tener que me va a dar tangente de phi y la tangente va a tener esta forma. Entonces la tangente del ángulo de fase está dada de esta manera. Noten que lo que he hecho básicamente es partir de la definición de impedancia en términos de una medición, es decir, estoy suponiendo que estoy perturbando el sistema con una función sinusoidal, con una corriente de la forma I sub 0 seno de omega t, es decir, de esta forma, y que el sistema me está respondiendo con una señal de voltaje que está desfasada respecto a la señal de corriente. Y a partir de las ecuaciones que me describen mi sistema, yo puedo rápidamente y de una forma muy fácil obtener el valor de la impedancia que me interesa en este momento obtener. Ok, entonces, siguiendo con el análisis, porque nos falta todavía encontrar la magnitud de la impedancia, nosotros tomamos los valores que ya calculamos y simplemente por la definición de impedancia, es decir, el voltaje, la amplitud del voltaje sobre la amplitud de la corriente multiplicado por el exponencial de la fase, reemplazo en la ecuación. Miren que la impedancia queda en términos del coseno de phi. Si yo ahora uso la relación trigonométrica que me relaciona la tangente de phi con la secante de phi, yo puedo encontrar, teniendo en cuenta que la secante es el inverso del coseno, yo puedo encontrar una ecuación para reemplazar esta parte de acá. Despejando los términos, simplemente encuentro que la impedancia está dada por esta expresión de aquí. Tengan en cuenta que esta R se puede cancelar por acá. Y con esto he calculado la impedancia de mi circuito RC. Ahora, otra forma de hacerlo, la cual considera el hecho de que los circuitos se pueden describir por ecuaciones diferenciales ordinarias, y a estas ecuaciones diferenciales ordinarias las puedo tratar a partir de un análisis por medio de transformadas de Laplace en el dominio de la frecuencia. Yo puedo hacer un análisis en variable compleja. Omitiendo los detalles de la transformada de Laplace, las cuales quedan para una próxima ocasión, vamos a centrarnos en el método de variable compleja aplicado al concepto de impedancia eléctrica. En tal caso, nosotros tenemos una relación para todos los elementos circuitales, y esa relación para todos los elementos circuitales de la corriente con el voltaje tiene la misma estructura matemática que la ley de Ohm en el tiempo. Sin embargo, estamos hablando ahora en el dominio de la frecuencia. Esto quiere decir que cuando yo tengo un circuito en términos de elementos circuitales y tengo una impedancia, en este caso de resistencia, y tengo una impedancia capacitiva, cuando yo analizo ese circuito en el dominio de la frecuencia, voy a tener que se va a cumplir esta expresión siempre, y es que el voltaje en la impedancia va a ser el producto de la impedancia por la corriente en el dominio de la frecuencia. De esa manera yo puedo escribir para este circuito sencillo, usando la sumatoria de voltajes en la malla de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff, yo puedo encontrar esto, que el voltaje de la fuente está dado por la caída de tensión en los dos elementos, las dos impedancias. Aquí estaría la primera tensión, que sería la impedancia resistiva, y acá sería la impedancia capacitiva. Teniendo en cuenta esto, simplemente factorizo los términos, y al hacer una pequeña manipulación algebraica encuentro esta expresión. Reordenando un poco los términos, miren que es fácil llegar a que la tangente del ángulo de fase, que corresponde a la parte imaginaria sobre la parte real, corresponde exactamente con lo que habíamos encontrado antes. Y si yo calculo la magnitud de la impedancia, esto que está acá es la magnitud de la impedancia, si yo calculo la impedancia, miren que esto que está acá, que es la magnitud de la impedancia, coincide exactamente con la magnitud de la impedancia que ya nosotros calculamos con el método anterior. Este método es mucho más sencillo. Ahora vamos a mirar otro caso. Vamos a mirar un circuito un poco más complejo que nos describe algunos detectores que son de nuestro interés para las investigaciones que normalmente hacemos en esto de detección de biomoléculas, sobre todo aplicado al tema que más nos atañe a nosotros, que es el tema de detección de cáncer. Entonces miren que en este tipo de detectores tenemos este tipo de circunstancias. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un electrodo de oro en el cual hemos depositado hemos colocado una cierta nanoestructura, que es la capa esta verde. Eso lo podemos formar, por ejemplo, con moléculas autoensambladas en esa superficie de oro, o lo podemos formar por medio de spattering de un semiconductor depositado, o sea,
el crecimiento de una película por medio de spattering o nanopatronar la superficie por medio de alguna técnica electroquímica, por spattering con algunas máscaras o alguna técnica que nos permita obtener una nanoestructura en esta parte de acá. Y dejamos algunos sitios para que haya una cierta transferencia. Entonces miren, la parte verde es una parte que se comporta básicamente como una parte capacitiva, o sea, va a tener una parte capacitiva acoplada con un canal cuántico. Y esta parte moradita de acá vamos a modelarla como si fuera un canal cuántico, es decir, un elemento resistivo por el cual se pueden transmitir electrones desde el seno de la solución electrolítica hasta el electrodo. Voy a colocar un electrodo de trabajo. Este terminal de aquí lo voy a colocar al terminal del electrodo de trabajo de un potenciostato. Coloco un electrodo de referencia muy cerca al electrodo de trabajo y el contraelectrodo lo coloco como una placa paralela, por ejemplo un electrodo de platino paralelo al electrodo de trabajo. En este caso yo tengo que mi circuito puede estar descrito de esta forma. Esta parte verde me modelaría la nanoestructura, la parte nanopatronada que está acá, es decir, la superficie nanoestructurada. Esta parte morada me modelaría estos canales cuánticos que están conectando cargas eléctricas de la superficie de oro, del electrodo, las cuales son intercambiadas con electrolitos en el seno de la solución, con electrones en el seno de la solución. Y yo modelo la conducción eléctrica de la solución electrolítica que está acá por medio de una resistencia. Con este modelo podríamos describir, de hecho este modelo aparece en la literatura, con esto podemos describir algunos dispositivos de tensión. En algunos otros casos este componente de acá puede ser modelado como un elemento capacitivo. Todo depende de la configuración que se haga de este detector en el momento de fabricarlo. Analicemos este caso, que es un caso de interés para nosotros. En este caso tenemos que vamos a hacer la sumatoria de corrientes aquí en este nodo. La sumatoria de corrientes de Kirchhoff va a ser igual a 0, es decir, las corrientes que entran son las mismas que salen. Acá entra la corriente de la fuente, que es I, y sale la corriente que va por la zona D, la verde, y la de la zona morada, que es la R. Noten que por la definición de impedancia, el voltaje en D sobre la corriente en D da la impedancia en D. Por lo tanto, al despejar esta impedancia en D, la cual yo puedo escribir acá, miren, esta impedancia D sería la suma de la resistencia RD más la suma de la impedancia capacitiva, que sería 1 sobre J omega CD. Al despejar yo, usando estas dos expresiones, al despejar de ahí la corriente, obtengo que la corriente queda de esta forma, el voltaje en D dividido por la impedancia. Ahora miremos la otra corriente, esta corriente de acá. Miren que esta corriente de acá sería el mismo voltaje que está aplicado entre estos dos terminales, que lo llamé VD, dividido sobre la resistencia de acá, que sería R sub R. De esta forma, la corriente total sería la suma de las dos, de la verde y la morada, que sería esto de aquí, esta suma. Noten que si ahora yo miro el voltaje total del circuito, o sea, aquí hay una diferencia potencial dada por la fuente, entonces esta diferencia potencial, haciendo el análisis de los voltajes en una malla, es decir, la ley de Kirchhoff para malla, esta caída de tensión, esta tensión suministrada por la fuente cae en este elemento y en este elemento. Por lo tanto, el voltaje de la fuente es la suma del voltaje en esta parte más el voltaje en este otro elemento. Si yo organizo los términos, es decir, simplemente reemplazo lo que ya tengo, voy a encontrar esto, que la corriente va a estar dada por lo que ya encontré más el otro término. Recuerden que este ya lo había encontrado. Esto significa que yo puedo, a partir de esta expresión, recordemos rápidamente, esa expresión que está allí la encontramos acá. Fue la que encontramos a partir del análisis de corrientes en este nodo. Si con esta expresión que encontramos en esta parte, nosotros analizamos la corriente del circuito, entonces tenemos una expresión, despejándola, tenemos una expresión para el voltaje entre estos dos terminales. Recordando esto, que el voltaje de la fuente cae en los dos elementos que tiene el circuito, es decir, en este elemento de acá y en este elemento de acá,
nosotros podemos encontrar el valor de la impedancia, que simplemente sería dividir el voltaje entre la corriente. Y esa impedancia va a tener esta forma. Reordenando términos, esta sería la forma que tiene la impedancia para este circuito. Nosotros hemos estudiado con esto la impedancia para un modelo circuital que nos representa uno de los posibles detectores que pueden surgir cuando nanoestructuramos una superficie para generar un detector cuántico que pueda ser utilizado en una aplicación de detección de biomoléculas útil en aplicaciones biomédicas. Espero que esta explicación haya sido de utilidad y seguimos la próxima semana.